días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el hash, el MD5. El hash su función es criptográfica, es muy importante porque usa un algoritmo de matemático. Esas funciones tienen como su objeto primordial codificar datos para formar una cadena de caracteres únicos. O sea, es decir, esas funciones sirven para asegurar la autenticidad de los datos, almacenar de forma segura las contraseñas y la firma de documentos electrónicos. Las características son, en definitiva, las funciones que nos ofrece es formar un archivo compacto o de conjuntos de datos de mayor tamaño, que independientemente es el propósito de uso. Un hash te va a dar sí o sí un HTML, aunque sea muy largo, aunque sea muy corto, igual te lo va a dar. Este sistema, como acabo de decir, es algorítmico, o sea, asegura una respuesta que es fácil de dar porque son datos insertados, o sea, es una función unidireccional. Sabiendo que se puede generar cualquier resumen a partir de estos datos, nos podemos preguntar si es que hay algún error en esto. Pues simplemente hay algunos hash que se parecen demasiado, pero sí o sí, aunque la escritura sea igual, los datos que te va a dar o el contenido que te va a mostrar va a ser distinto. Le paso la palabra a mi compañera. Ejemplos y formas de uso. Las funciones de hash son muy usadas. Una de las utilidades que tiene es proteger la confidencialidad de una contraseña, ya que podría estar en texto plano y ser accesible por cualquiera y aún así no poder ser capaz de deducirla. En este caso, para saber si una contraseña que está guardada, por ejemplo, en una base de datos es igual a la que hemos introducido, no se descifra el hash, ya que debería de ser imposible hacerlo, sino que se aplicará la misma función de resumen a la contraseña, que especificaremos y se comparará el resultado con el que tenemos guardado, como se hace con las contraseñas de un sistema Linux. Algoritmos hash recomendados. Los más recomendados actualmente para proteger las contraseñas son los siguientes: el script KDF, el bcrypt, Argon 2 KDF, SHA-512 crypt, SHA-256 crypt y PBKDF2 KDF. La diferencia entre KDF y una función de hash para contraseñas es que la longitud con KDF es diferente, mientras que una función de hash para contraseñas siempre tendrá la misma longitud de salida. Dependiendo de datos, es recomendable utilizar unos algoritmos de hashing u otros. Por ejemplo, en caso de las contraseñas almacenadas, es recomendable que el algoritmo hash muy costoso el algoritmo hash tarde un tiempo de, por ejemplo, 5 minutos, pero que luego sea muy robusto y sea muy costoso de poder hackearlo. Es decir, utilizar algoritmos de hashing diseñados específicamente para el almacenamiento de contraseñas. Le doy pase a mi compañera Cara. Algoritmos hash que no debemos utilizar. Hay algunos algoritmos de hash que ya no debemos nunca utilizar, como por ejemplo el MD5, MD5 Crypt, SHA-1 o por ejemplo MD5 o un algoritmo hash estándar. Además, tampoco debemos ser nosotros quien diseñe un algoritmo hash, ya que si no es lo suficientemente complejo se podría craquear. Por último, jamás debemos almacenar las contraseñas en texto en claro, ya que los ciberdelincuentes podrían hackear y craquear pues, todas las claves. ¿Para qué son los archivos MD5? Un archivo MD5 es un archivo de suma comprobación utilizado para verificar la integridad de un disco, una imagen de disco o un archivo descargado. Almacena una suma de comprobación, que es un valor creado a partir de un algoritmo basado en la cantidad de bits en el archivo. Los archivos M5 a veces se generan cuando se crea una imagen de disco. Y no es el único, pero sí uno de los de uso más extendidos de MD5 es la comprobación de autenticidad de un archivo, sea del tipo que sea. Es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits que reemplazó MD4 por las vulnerabilidades del anterior.
Sin embargo, desde el año 1996 han sido varios los estudios que han cuestionado su fiabilidad y en el año 2004 se probaron sus problemas con un ataque de 1 hora de cálculo en un ataque de fuerza bruta. Por eso también se ha sustituido en algunos casos por el algoritmo de SHA-256. Compañeros, bueno, continuando con la exposición, dice, ¿puede haber errores en el MD5? Sí pueden haber errores como en todo, o sea, como en todo programa, ¿no? Pero al ejecutar el instalador automatizado dice que la verificación del MD5 es incorrecta. Algunos instaladores se empaquetan todos los ficheros necesarios, es el único archivo, por ejemplo, exe, y tras verificar que el código automatizado es incorrecto, se desempaquetan los archivos necesarios para realizar el proceso de instalación. Tras desempaquetarse estos archivos, se verifica la firma del MD5 de las instalaciones para comprobar que no se ha entorpecido el fichero durante la descarga o su manipulación. Eso es todo, compañeros, doctor, en cuanto a los errores que pudieran haber en este programa. Gracias.